hay una cuestión que hace tiempo da vueltas por muchísimas cabezas. Es la idea de que en la Argentina hay una parte de la población que no quiere trabajar y que para poder mantenerse reclama siempre más y mayores subsidios del Estado. Y por eso el Estado tiene que cobrar impuestos más grandes a la clase media. En este país no trabaja el que no quiere. Esta frase fue popular durante casi 50 años en la Argentina, y es que en esos 50 años, salvo periodos cortos, la desocupación no desbordó en el país. Pero esto no fue siempre así. Hasta la llegada del peronismo en el 46, a nadie se le hubiera ocurrido pronunciarla, menos aún en las décadas del 20 o del 30. Pero luego de 1945 cambió el panorama ocupacional y esa frase comenzó a popularizarse. Las bases en que se apoyaba esa nueva situación eran varias, y una de ellas era la protección a la industria nacional. Para importar mercaderías del exterior se debían pagar impuestos aduaneros que encarecían los precios de los productos extranjeros. Eso daba ventaja a la industria nacional, manteniendo altos los niveles de empleo y por ende un importante nivel del poder adquisitivo en el mercado interno. Casi 50 años de un piso ocupacional aceptable arraigó la sensación, la idea y la creencia de que ese nivel ocupacional ya estaba consolidado. No pocos desocupados actuales, o sus padres, habrán pronunciado esa frase más de una vez. Tan arraigada estaba esa creencia. En un ciclo organizado por el Instituto Argentino de la Empresa en Pilar, el secretario de Empleo, Ponte, desplegó la visión del Ministerio de Trabajo sobre la realidad laboral y la estructura ocupacional. La economía popular llegó para quedarse. Y esa realidad, desde su visión, no puede ser dejada de lado. Ponte presentó números sobre la estructura ocupacional. Hay 12 millones de personas entre empleo privado, público, doméstico, autónomo, monotributistas y monotributistas sociales, y hay 11.700.000 personas entre desocupados, trabajadores no registrados, economía popular y los que denominó potencialmente activos no activos. Un mundo laboral partido casi exactamente al medio entre los que están de un lado y otro de la formalidad del empleo. Este cuadro no surgió en un día y se enfrenta a un futuro desafiante como el que plantean las visiones referidas al trabajo en el marco de la inteligencia artificial. A juzgar por estas cifras oficiales que fueron publicadas en Clarín en el año 2017, ese panorama de casi pleno empleo no existe más en la Argentina desde hace tiempo. Por ende, para juzgar y calificar a las personas y las políticas, tendríamos que preguntarnos antes, en el país, ¿cuántas personas necesitadas de trabajar hay y cuántos puestos de trabajo existen? ¿No corremos el peligro de estar juzgando sobre la base de condiciones pasadas ya hace tiempo y hoy inexistentes? Hacia fines de los años 80, el capital financiero internacional, los grupos económicos locales y la oligarquía lanzan un golpe de mercado, la hiperinflación y con ella la desestabilización. Eso fue un golpe al gobierno de Alfonsín y sobre todo una advertencia al entrante gobierno de Menem. ¿De qué se trataba? De abrir la economía, de la llegada de la famosa globalización, pero ¿qué significaba eso? En síntesis, poner el mercado interno, las riquezas naturales y las empresas del Estado, es decir, la Argentina toda, a disposición del capital internacional. Por un lado, el desarrollo tecnológico en los países centrales elevó a tal punto la productividad que necesitaban todos los mercados del mundo para colocar esas cantidades de mercancías. Por otro lado, la enorme acumulación de capital de los grupos financieros internacionales no encontraba ya suficientes lugares de inversión rentables. La apertura de la economía significó entonces que las empresas del Estado pasaran a manos primero del capital privado y luego al capital extranjero, que cerraran miles de empresas debido a la competencia extranjera y que se endeudara al país para rendirle ganancias a ese capital especulativo. A los 3 años del gobierno de Menem, ya la desocupación rondaba el 20%. Ese fue el comienzo del crecimiento de la desocupación. Por supuesto que esta crisis exigía la apertura de la economía a todos los países. Pero la apertura de los mercados para el ingreso de mercaderías del mundo desarrollado no era la solución definitiva para la economía de los países desarrollados. Era solo una medida más, que llegado a un punto se agotaría como otras anteriores. La debacle vendría en la Argentina en diciembre del 2001, como había llegado en el 95 para México el tequilazo, para el sudeste de Asia en el 97. Pero no tardaría en llegar, luego de su recorrido en extensión, de vuelta al lugar donde se originó. En 2008, la crisis retornaría al primer mundo e inclusive a su cúspide, Estados Unidos.
Pero ¿será así o son ideas nuestras? Veamos. ¿Una nueva crisis en puerta? Se oye la tan temida palabra contagio. Se trata de una historia conocida. Pero eso es lo que la hace tan inquietante. ¿Por qué sigue habiendo esas crisis? Y lo peor, los intervalos entre crisis parecen estar acortándose y las consecuencias de cada crisis parecen peores que las de la anterior. Pero el problema no es Turquía, Brasil, India o quien sea que esté siendo golpeado ahora. El problema real es que las economías más ricas del mundo, Estados Unidos, la eurozona y actores más pequeños, no han logrado resolver sus debilidades subyacentes. En síntesis, con la llegada de la globalización, se terminó el ciclo de una situación del empleo no ideal, pero sí por lo menos tolerable para la sociedad. La globalización vino empujada por el avance productivo en los países desarrollados, avance que siguió adelante y derivó en sobreproducción crónica, exceso de producción para la que no alcanzan los mercados para colocarla. ¿Y cómo siguió la cosa en nuestro país? Frente a una serie de medidas comerciales proteccionistas del gobierno de Cristina Kirchner, veamos la reacción de los países desarrollados. La Organización Mundial del Comercio intimó al gobierno por las trabas al comercio internacional. Tal como se esperaba, la OMC falló ayer contra la Argentina. Las conclusiones y recomendaciones se basan en las quejas presentadas por la Unión Europea, Estados Unidos y Japón. Ayer, tanto Washington como las autoridades europeas celebraron el fallo. Y en recuadro aparte, Europa celebró la decisión. El representante de Estados Unidos fue mucho más claro. Dura respuesta de Washington. Esta es una gran victoria para los trabajadores industriales y agricultores, dijo ayer Michael Froman, el representante de Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio. Las medidas proteccionistas de la Argentina impactan sobre un amplio segmento de las exportaciones de Estados Unidos y potencialmente afectan miles de millones de dólares en exportaciones norteamericanas cada año que sostienen empleos de alta calidad para la clase media estadounidense. O sea, se perderían puestos de trabajo en Argentina para mantener los puestos de trabajo en Estados Unidos. Más claro, imposible. 3 años después, en el 2017, la Fed, el Banco Central de Estados Unidos, reconoce que la tecnología y la globalización están aniquilando a la clase media en los países desarrollados. Janet Yellen, la presidenta de la Fed de Estados Unidos, reconoció ayer ante el Congreso de los Estados Unidos que los salarios y los puestos de trabajo que requieren una calificación baja o media están disminuyendo, lo que presiona a la baja las rentas procedentes del trabajo e intensifica la desigualdad de ingresos. El cambio tecnológico ha eliminado puestos de trabajo y la globalización ha reforzado el impacto de la tecnología. Esta tendencia que preocupa a la Reserva Federal de Estados Unidos también está en la lista de problemas del Banco Central Europeo. En la eurozona también está desapareciendo la clase media con unos efectos similares a los de Estados Unidos. Queda claro, ¿no? Ahora aniquila la clase media de los países desarrollados. ¿Es posible en estas condiciones fantasear con un renacimiento de esa clase media en la Argentina? Luego de que el fenómeno llegara a ciertos niveles incompatibles con la gobernabilidad de la sociedad y se acentuaran los problemas derivados de él, violencia, inseguridad, droga, ante lo insostenible de la situación, ¿cómo se actuó frente al problema? Se comenzó a crear una cantidad de planes y subvenciones sociales que fue en aumento a lo largo del tiempo. Para el sustento de esos planes, el Estado recaudaba del consumo popular y los ingresos del resto de los trabajadores y de la llamada clase media. Ante esto, los grandes intereses locales y extranjeros que fugaban y fugan sus ganancias al exterior y a los paraísos fiscales, evadiendo pagar los impuestos que les corresponden, aprovecharon para dividirnos. ¿Cómo fue esto? Expandieron la idea de que la clase media y los trabajadores mejor pagos pagaban impuestos para solventar los subsidios a los vagos que no querían trabajar. Así, los que habían creado el problema, quienes habían tirado la piedra, no solo escondían la mano, sino que además señalaban a otra mano, la de los afectados y víctimas como los autores de arrojar la piedra. Y con ese argumento lograron hasta ahora dividir al pueblo. Gran parte de esa clase media y de los trabajadores mejor pagos cayeron en la trampa. Resulta que esos subsidios estatales ponían en movimiento a una porción importante de la economía. Esos subsidios eran parte importante del poder adquisitivo del mercado interno, lo que hacía que una gran cantidad de puestos de trabajo, comercios y servicios sobrevivieran, posibilitando así que los ingresos de la clase media y los trabajadores mejor pagos se mantuvieran.
Así resultó que el gran capital, con sus engaños y argucias, lograba que los beneficiarios, directos e indirectos, de ese mayor movimiento económico atentaran contra la fuente de sus propios ingresos. Y en general, siempre los ingresos de las clases medias dependen directa o indirectamente del consumo popular y de los sectores más humildes, y ese consumo depende a su vez del poder adquisitivo de esos sectores. Eso está en la lógica del movimiento económico de este sistema. No es la primera vez que la clase media cae presa de los conjuros del gran capital, a pesar de que luego es una de sus víctimas preferidas, ya que el gran capital no viene por los ingresos de los desocupados y los vagos que no quieren trabajar. Esos ingresos no significan nada para el gran capital. En cambio, sí se les hace agua a la boca cuando piensan en los ingresos de esa clase media. Recordemos el corralito y el corralón. Digamos que esos y otros subsidios pueden ser necesarios y hasta imprescindibles temporariamente, pero no pasan de ser paliativos para el problema. Nunca pueden ser una solución. Y si no se encara el ataque frontal a la causa de los problemas, antes o después esos problemas retornan agravados. Por otro lado, debido al crecimiento de la desocupación, distintos subsidios están en debate en todo el mundo. Hay países que hicieron pruebas piloto implantando ese ingreso universal. Veamos cómo les fue. En abril del 2018, La Nación publicó Ingreso Universal. El gobierno de Finlandia suspendió un experimento social que había puesto en marcha a fines del 2016 por sus altos costos. Buscarán otras formas de bienestar. ¿Quién va a poner los fondos para ese ingreso universal? Contestan, el Estado. ¿Y de dónde va a sacar la plata el Estado? No tiene otro lugar que de los impuestos que cobra. Pero las grandes fortunas evaden el pago de impuestos y fugan sus capitales a los paraísos fiscales. Por ende, solo queda recaudar en los sectores populares. Pasa el tiempo y siguen descargando la crisis en los pobres, los trabajadores y las clases medias. Esto ratifica una vez más que lo que está agotado es el mismo sistema capitalista. Valen entonces algunas palabras hacia la clase media. Debería recurrir a su memoria porque en general reconoce tarde las causas de sus problemas, cuando el daño ya es enorme. Y los trabajadores que se sienten clase media, que piensen y se pregunten por qué el gran capital les da una mejor retribución. Y verán que no es porque sean mejores que los trabajadores precarizados, en negro o desocupados, ni tampoco porque sus patrones sean mejores que otros, sino simplemente la causa es que no pueden aplastar a toda la clase trabajadora a la misma vez, dado que la fuerza de la clase trabajadora unificada por una explotación pareja, con salarios de hambre, los desbordaría y haría imposible el dominio social del gran capital. Ese temor, y no otra cosa, es lo que hace que unos trabajadores estén mejor remunerados que otros. De no cambiar su actitud, una parte importante de la clase media argentina terminará siendo los mapuches de la actualidad. Y ese destino será inexorable, pues solo podrá defenderse de las políticas del gran capital que la empobrecen aceleradamente en alianza y hermanada con los obreros, los pobres y los humildes, llenándose de asco hacia los banqueros, la oligarquía y los grandes empresarios. De lo contrario, irremediablemente la empobrecerán y entonces se sentirá como una pobre más, y recién allí podrá encontrar su camino. Lo que está pasando en estos días con el valor del dólar y la tasa de interés vuelve a mostrar una vez más el mismo resultado. Si ya hace un tiempo el capitalismo zozobra en los países del primer mundo, quiere decir que no hay modelo de capitalismo en la actualidad en la Argentina que pueda funcionar sin provocar crisis económica, social, política. Es decir, que se ha llegado a un límite que está más allá de que las dirigencias políticas, jurídicas e institucionales puedan superar, simplemente porque son las dirigencias institucionales de ese sistema.